de una buena historia clínica. El examen físico del paciente, lo más importante, la realización de un electrocardiograma que nos va a complementar si estamos ante la presencia de pacientes con hipertrofia ventricular, crecimiento de cavidades, signos de sobrecarga sistólica, pacientes en fibrilación auricular y otras más alteraciones que nos pueden ir orientando en cuanto al diagnóstico de paciente. Después, cuando tenemos la sospecha de dicho diagnóstico, realizamos el PET natriurético, que es la prueba que se estableció de entrada para hacer diagnóstico de falla cardíaca. Entonces, el péptido natriurético, después de que nosotros realizamos el péptido natriurético, después de su valor, hacemos ya el diagnóstico de falla cardíaca. El ecocardiograma entra como un apoyo para confirmar y para estudiar la causa de la falla cardíaca, más no es un estudio para realizarlo de entrada para hacer diagnóstico de falla cardíaca, ¿ok? Ya después realizado y confirmado el diagnóstico de falla cardíaca, tenemos que determinar la causa del mismo y dependiendo de la fracción de eyección del paciente tenemos la clasificación que son la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, que es cuando la FEBI está por debajo de 40%, menor o igual a 40%, tenemos aquel grupo de pacientes cuyo la FEBI está ligeramente reducida, que se encuentra entre del 41 y 49%, y tenemos aquel grupo de pacientes cuya FEBI está preservada mayor o igual a 50%. Aquí les traje a continuación un cuadro que nos va a servir de mucha ayuda, sobre todo para la área de urgencia y el seguimiento de aquellos pacientes también de hospitalización, para el área de urgencia. En aquellos pacientes que nosotros tengamos la sospecha de aquellos pacientes que tienen clínica y signos de falla cardíaca, nosotros nos vamos a apoyar de la solicitud de un PRO-BNP, ¿ok? Aquí están los diferentes valores. Cuando están por debajo de 300 picogramos sobre ml, ya se descarta la presencia de falla cardíaca y necesitamos estudiar la causa por qué el paciente acude con disnea. Tenemos estos valores que juegan, es muy importante dependiendo de la edad del paciente y de la presencia o no de fibrilación auricular, del índice de masa corporal, sobre todo en aquellos pacientes que tienen obesidad, aquellos pacientes que tengan falla renal y aquellos pacientes también que tengan enfermedad broncopulmonar. Todo esto nos va a producir un falso positivo. El doctor en el seminario pasado les trajo un cuadro muy bonito también de la guía americana del 2022, donde hablan de los falsos positivos o de las otras causas que nos pueden producir una elevación del PRO-BNP, ¿ok? Y son los valores que nosotros tomamos en cuenta en la consulta que el paciente ambulatorio, para nosotros poder hablar si el paciente está compensado o si necesita reajuste de manejo médico, sobre todo en la parte de seguimiento, en la consulta de cardiología y en las consultas de falla cardíaca, que nosotros lo utilizamos normalmente en nuestro servicio. Okay. Entonces, como ya les hablamos, ya hicimos el diagnóstico. Tenemos la fracción de eyección. Entonces, aquí lo único que necesitamos recordar de nuevo la clasificación, de acuerdo al tipo, de insuficiencia cardíaca, de acuerdo a la FEBI, ya hablamos de una insuficiencia cardíaca con fracción reducida, menor o igual a 40%, insuficiencia cardíaca con fracción ligeramente reducida, que es la de la FEBI, entre 41 y 49%, y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada mayor o igual a 50%. También van a observar que aquí hablan de insuficiencia cardíaca con FEBI recuperada o mejorada. Este término nosotros lo estamos utilizando dentro de la última clasificación cuando previamente el paciente ha consultado en falla cardíaca con una FEBI menor o igual a 40%, pero después de un tratamiento óptimo, al posterior con la valoración vemos que recupera fracción de eyección y su FEBI aumenta por encima del 40%, ¿ok? El día de hoy vamos a hablar específicamente de este grupo, aquellos pacientes con una fracción de eyección disminuida. También para recordar los estadios. En cuanto a los estadios de la AJA, entonces hablamos de un estadio A, son aquellos pacientes que tienen alto riesgo de falla cardíaca. Alto riesgo de falla cardíaca, pero son aquellos pacientes que no tienen ni síntomas ni signos para falla cardíaca. Tampoco tienen alteraciones estructurales a nivel cardíaco, ni tampoco tienen elevación de biomarcadores a nivel sérico, pero son aquellos pacientes de alto riesgo que nos van a producir a futuro insuficiencia cardíaca. Entre esos grupos encontramos hipertensión,
enfermedad cardiovascular, diabetes, obesidad, aquellos pacientes que han estado expuestos a fármacos cardiotóxicos, también alteraciones genéticas que nos puedan degenerar para una cardiopatía, miocardiopatía o historias familiares con cardiomiopatías. Hablamos del estadio B, que se llama prefalla cardíaca, son aquellos pacientes sin síntomas previos, pero sin síntomas previos ni signos, pero que tienen al menos alguna alteración ya como tal funcional, ya sea estructuralmente, hay alteraciones a nivel cardíaco que se evidencian por ecocardiograma que tienen incremento de las presiones de llenado y tienen factores de riesgo como por ejemplo hay un incremento en los niveles ya de los péptidos natriurétricos, hay una persistencia de la elevación de las enzimas cardíacas. El estadio C ya es el paciente con síntomas de falla cardíaca, son aquellos pacientes que tienen signos y síntomas de falla cardíaca. Y el estadio B, que es aquel paciente ya con falla cardíaca avanzada, que tienen síntomas marcados de falla cardíaca, que interfieren con la vida cotidiana del paciente y que son aquellos pacientes que nosotros vemos que hay recurrencias en las rehospitalizaciones de los pacientes en el área de urgencia, a pesar de que tengan una buena optimización de todo el manejo médico en ellos. Bueno, como todo en la historia del hombre ha evolucionado, también ha evolucionado el manejo de los pacientes de falla cardíaca. Desde 1986, con uno de los estudios que fue publicado, que fue el Val Health, cuando ellos documentaron el uso de la hidralazina junto con los dinitratos en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca. Durante todo este tiempo, como pueden ver aquí en el gráfico, han salido diferentes ensayos, estudios clínicos donde nos han ido aportando más información sobre la terapia óptima en aquellos pacientes con falla cardíaca, poco a poco de cada uno de ellos. Gracias a todos estos ensayos y estudios clínicos que nos han aportado, hemos llegado en la última actualización del 2022 que en todos los pacientes de falla cardíaca se está aplicando una terapia, se llama una terapia fundacional, que está conformada por 4 pilares básicos de medicamentos. Uno de ellos encontramos que está conformado por el ARNI, que como el que ya todos ustedes conocemos, que es el sacubitrilo valsartán, que es la asociación entre un BRA y un inhibidor de la neprilicina. También podemos encontrar en este grupo el uso de la IECA, el uso del BRA o el ARA2. El otro pilar fundamental que tenemos es el grupo de los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. El otro grupo que encontramos dentro de este tratamiento, los ISGLT2, que son los inhibidores, los cotransportadores de glucosa y sodio, ¿ok? Y los beta bloqueantes. Vamos a hablar de cada uno de ellos y qué es lo que nos ha aportado en ese tratamiento de falla cardíaca. Ok. El primer grupo, que es el grupo de los ARNI, encontramos ¿qué es el ARNI? El ARNI, como ya les dije, es un medicamento que está formado por la mezcla entre un ARA2, el valsartán, y el sacubitrilo valsartán. El sacubitrilo. ¿Qué es el sacubitrilo? Esta molécula que antiguamente se denominaba el LBQ6, esta molécula 5,7, es un inhibidor de la neprilicina. ¿Qué pasa al inhibir la neprilicina? Entonces, al inhibir esta enzima, se produce un aumento, al inhibir a nivel sérico, esto produce un aumento de todo lo que son los péptidos natriuréticos vasodilatadores en este paciente. Y esto nos trae como consecuencia de que va a producir buenos efectos a nivel no solamente cardiovascular, sino cerebral y también a nivel renal, produciendo vasodilatación, disminución de la presión arterial, disminución del tono simpático, altera también los niveles de aldosterona, disminuyéndolos, también nos va a disminuir lo que es la parte de fibrosis y hipertrofia a nivel miocárdico y nos va a producir a nivel renal aumento de la natriuresis y de la diúresis, ¿ok? Y el efecto del valsartán pues produce un bloqueo a nivel de los receptores AT1 y también va a contribuir con todo esto, es decir, que va a evitar la vasoconstricción, que es lo que trae, como se dice, el círculo vicioso en cuanto a la fisiopatología de la falla cardíaca que ya todos conocemos.
Uno de los primeros estudios que se llevó, que nos ayudó a implementar el uso de este medicamento es el Paradigm. El Paradigm fue publicado en el 2014. La publicación de este estudio fue la auténtica revolución del tratamiento en falla cardíaca con FEBI deprimida, ¿ok? ¿Qué se planteó en este estudio? En este estudio, cual comparaban el uso de la molécula del ARNI junto con un enalapril, que nos trajo como conclusión una reducción de la morbimortalidad en aquellos pacientes con falla cardíaca con FEBI reducida, ¿ok? Y también el uso de sacubitrilo valsartán se obtuvo, nos trajo como resultado una reducción significativa de un 20% en las hospitalizaciones en aquellos pacientes que consultaban con falla cardíaca. También tenemos otros dos estudios que nos apoyaron en cuanto al uso del Pioneer. Tenemos el Pioneer HF, que fue publicado en el 2018. Es un estudio también en que se comparó el uso del ARNI en aquellos pacientes con falla cardíaca aguda. Entonces, en este grupo, en este estudio, se utilizó, se basó en base a los niveles de los ProBNP, de aquellos pacientes que se ingresaban en falla cardíaca, en aquellos pacientes que eran estabilizados con falla cardíaca, y se llegó a la conclusión que entre mucho más antes comenzar la terapia con sacubitrilo valsartán en estos pacientes descompensados en el área de hospitalización era mejor. De aquí que salió de la frase de estos estudios que cuanto antes mejor el inicio del sacubitrilo valsartán, ¿ok? En el estudio Transition, publicado en el 2018, también fue un ensayo que evaluó aquellos pacientes que eran hospitalizados por insuficiencia cardíaca con FEBI reducida tras una estabilización hemodinámica, ¿ok? Estos estudios todos nos apoyan más al uso de esta nueva molécula que forma dentro de uno de los 4 pilares fundamentales de la terapia fundacional. El otro pilar es el uso de los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, como ya todos conocemos. Estos fueron los 3 estudios básicos que nos apoyaron más el uso de estos medicamentos. Estos fueron los estudios el RALES, el EFESO y el énfasis. En el estudio RALES se utilizó pacientes con falla cardíaca severa con una FEBI deprimida de 35%. Aquí se utilizó el uso de la espironolactona, ¿ok? Y se obtuvo una reducción del 35% de mortalidad y redujo el 35% de los casos de rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en estos pacientes. Aquí utilizaron dosis de espironolactona a dosis baja, que fue la de 25 miligramos día. Tenemos el estudio de FESUS, donde utilizaron la esplerenone en aquellos pacientes post-IM con una FEBI reducida menos del 40%. También nos redujo un 25% de la mortalidad de los casos de los pacientes y disminución de las rehospitalizaciones en un 33% de insuficiencia cardíaca. El estudio énfasis, ¿voy bien de tiempo? Sí. El estudio énfasis en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca leve con una FEBI del 30%, hubo una reducción del 24% de la mortalidad y menos de 40% en insuficiencia cardíaca. Aquí también se utilizó la esplerenone, ¿ok? Estos estudios avalaron el uso de los receptores de antagonistas mineralocorticoides. En la guía de la AJA del 2022 hablan de las indicaciones de este tipo. Tener mucho cuidado en aquellos pacientes que tengan un índice de filtración glomerular por debajo de 30 ml por minuto, en aquellos pacientes que tengan una hipercalemia por encima de 5. Tienen que hacer una monitorización exhaustiva de los valores séricos del potasio y también si se presenta deterioro de la función renal en aquellos pacientes cuando se inician este tipo de medicamentos. El otro pilar fundamental del tratamiento en insuficiencia cardíaca, tenemos el inhibidor del cotransportador de sodio y glucosa tipo 2, que todos lo conocemos como el ISGLT2. Al principio, este tipo de medicamentos se utilizaban para el manejo en conjunto de aquellos pacientes con diabetes mellitus, pero ahorita les voy a traer a razón de 2 estudios que nos trajeron y que nos apoyan más en el uso de los pacientes en falla cardíaca, con o sin presencia de diabetes mellitus por todos sus efectos que producen a nivel del cuerpo, ¿ok?
Tenemos el estudio, el DAPA-HF, el DAPA-HF, que son, en este estudio utilizaron la molécula de dapaglifosina a dosis de 10 miligramos día, que en el criterio de exclusión en este estudio era aquellos pacientes con índice de filtración glomerular menos de 30 ml minuto. ¿Qué nos trajo, qué aportó como reducción? Una reducción en cuanto a las rehospitalizaciones y mejoría de la mortalidad en todos los pacientes de falla cardíaca en este estudio. Era igual que el estudio Empero Reduce, donde utilizaron la molécula de empaglifosina, y aquí el criterio de exclusión era el índice de filtración glomerular, menos de 20 ml minuto, no incluían el paciente, y también nos produjo una reducción de las rehospitalizaciones en los pacientes por insuficiencia cardíaca compensada y mejoría la mortalidad en esto, tanto por cardias cardiovasculares. El otro pilar fundamental son el uso de los betabloqueantes. Nosotros conocemos, recomendados el uso son el bisoprolol, el metoprolol succinato, como ya recordamos, son cardioselectivos, actúan a nivel de los receptores beta 1, a nivel cardíaco, y el carvedilol, que sí tiene doble efecto, tanto alfa como beta, ¿ok? Les traje, estos fueron los 3 estudios que nos apoyaron el uso de los beta bloqueantes en los pacientes con falla cardíaca. Estos estudios, el CIVIS, fue publicado en el 99, donde es un ensayo donde se utilizó el uso de bisoprolol en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿ok? El MERIT-HF utilizaron metoprolol de larga duración, que es el metoprolol succinato, en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca, también publicado en el 2099, y produjo también una reducción en cuanto a los eventos de reingreso en aquellos pacientes por descompensación. Tenemos el estudio COMET. En el estudio COMET, aquí sí compararon el metoprolol tartrato, que no es el de liberación prolongada, versus el carvedilol, pero que dio mejores beneficios en cuanto al grupo que se utilizó el carvedilol por el doble efecto que tiene, tanto alfa como beta. ¿Ok? Otras medidas adicionales en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI reducida en un estadio C. Tenemos además de otros fármacos, como tenemos la ivabradina. La ivabradina, que se conoció desde la publicación del estudio CHIP en el 2010, donde utilizaron la ivabradina en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca. Que es la ivabradina? Es un medicamento que va a actuar como modulador sobre el nodo sinusal, específicamente sobre la corriente IF, y nos aportó un cambio en cuanto al tratamiento de insuficiencia cardíaca. En la guía está descrito que a pesar de en aquellos pacientes que tienen terapias óptimas en falla cardíaca, estadio C, con FEBI reducida, que a pesar de que tengan dosis altas de beta bloqueantes, pero que aún persistan frecuencias cardíacas por encima de 70, tiene su indicación en este tipo de pacientes, ¿ok? Tenemos también la digoxina. La digoxina también tiene su indicación en aquellos pacientes, a pesar de que tengan una terapia fundamental óptima, pero que necesitemos pues mejorar la parte de sintomatología, pero en la última guía hablan que las dosis que deberían usarse, plantearse son las dosis bajas, ¿ok? Tenemos el vericiguat. El vericiguat ahorita actualmente no lo hay acá. Es una molécula que actúa a nivel de lo que es la guanilato ciclasa, específicamente a nivel sérico, que es lo que ella hace. Aquí está. Al actuar sobre esta molécula, la guanilato ciclasa, al bloquearla, pues produce un aumento de lo que es el monofosfato ciclasa a nivel sérico. ¿Y esto qué es lo que nos produce? Pues nos produce efectos vasodilatadores positivos, es decir, a nivel cardíaco nos va a producir disminución de la inflamación, disminución de la fibrosis, disminución de la hipertrofia, a nivel miocárdica, a nivel de vaso sanguíneo, disminuye la inflamación y aumenta lo que es la vasodilatación, ¿ok? Esta es una de las recomendaciones, y también, ya va que acá la lámina me quedó tapando aquí,
También dentro de las recomendaciones hablan del uso del omega 3, que son los ácidos grasos polisaturados, también como medidas adicionales en cuanto a aquellos pacientes con falla cardíaca. Y los quelantes de potasio, que también están indicados, que hacen la indicación en aquellos pacientes pues, que a pesar de terapias óptimas con la terapia fundacional, pues persiste, empiezan a presentar hipercalemias por el uso de los ARA2, ¿ok? Tienen también su indicación, como en el caso del ciclosilato de sodio y el circonio. Ok, bueno, esto es una publicación del 2020 de la revista de Lancet, donde hablan de los beneficios que tienen en cuanto a lo largo de la vida, en cuanto a la aplicación de aquellas terapias farmacológicas que ya les hablé anteriormente, sobre todo la terapia fundamental de los 4 pilares, en aquellos pacientes con falla cardíaca, con FEBI reducida. ¿Qué habla? ¿Qué llegó a la conclusión de este estudio? Pues que entre más rápido se inicie el tratamiento de esta terapia fundamental, con la combinación de los 4 medicamentos, con el ARNI, con los betabloqueantes y con los inhibidores de los ILT2, ello a la larga nos va a producir más sobrevida en ese paciente, la mejoría de la disminución de las rehospitalizaciones en ese paciente. Entonces, se habla de que el inicio de esta terapia nos va a producir una ganancia de hasta 6.3 años de vida si se inicia antes de los 55 años, cuando se hace el diagnóstico del tipo de paciente. ¿Ok? Aquí, en este cuadro comparativo, podemos observar en cuanto a los pacientes, al año de mortalidad, cuando hacemos las combinaciones de estos tipos de medicamentos, aquellos pacientes donde no se colocó tratamiento, en aquellos pacientes cuando iniciamos ya sea un IECA, un ARA2 junto con un beta bloqueante, en aquellos pacientes, aquí sí se ve, en aquellos pacientes donde se inició un IECA o un ARA2 con triple terapia, en aquellos pacientes donde se inició la tripla terapia y donde está el color verde, en la barra de color verde, donde se inició la terapia fundacional, o sea, los 4 pilares. Vemos como hay una disminución de la mortalidad en todo este tipo de pacientes. Ok. Este es el último estudio, el STRONG-HF, que fue publicado en aquellos pacientes utilizando la terapia fundacional. ¿Qué es lo que nos trae de resumen este tipo de estudio? Este estudio, ¿qué es lo que dice? Que entre más rápido se inicie el tratamiento en estos pacientes de falla cardíaca, estando hospitalizados, y llevarlos precozmente, entre más intenso y precoz sea el inicio de aquellos pacientes en falla cardíaca, a ellos nos va a crear más seguridad y eficacia para hacer la titulación de estos medicamentos ambulatoriamente. Y esto pues nos va a producir una tasa de reducción de las hospitalizaciones a los 180 días en este grupo de pacientes, y además también nos va a producir pues una disminución de la mortalidad por todas las causas cardiovasculares. ¿Ok? Ok. Según las últimas guías del 2022, les traje a continuación, como de forma esquematizada, cómo vamos a ir redireccionando a esos pacientes con falla cardíaca con FEBI reducida. Okay. Tenemos en el paso número 1 aquellos pacientes que ya se han hecho el diagnóstico de falla cardíaca con FEBI reducida. Si hay, lo ideal es iniciar de la terapia fundacional, ¿ok? Es decir, los 4 pilares que ya le hablé, tanto el ARNI, como los beta bloqueantes, como los antagonistas, los mineralocorticoides, como los ILT2, ¿ok? Entonces, tenemos ese paciente con FEBI reducida menor o igual a 40% en un estadio C. Vamos a iniciar el ARNI, los beta bloqueantes, los antagonistas, los receptores de mineralocorticoides, los ISGLT2 y los diuréticos solamente cuando hay signos de congestión, ¿ok? Tienen su indicación. Ajá. En el paso número 2
siempre, en el paso número 2, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros cada vez que vamos a evaluar este tipo de paciente en la consulta externa? Bueno, en este caso, en nuestra unidad de falla cardíaca, siempre en las consultas se trata de titular a lo más altas posible las dosis de estos medicamentos, ¿ok? Y para poder hacer una revaloración próximamente del paciente. Entonces, en la primera valoración del paciente, aquellos pacientes que persistan con una FEBI deprimida del 40%, haya persistencia y persisten en un estadio C, ya ahí tenemos que categorizar este tipo de paciente en lo siguiente. Aquellos pacientes que son de descendencia afroamericana, pues también tienen la indicación del uso de la asociación de nitratos o de hidralazina. Aquellos pacientes con una FEBI por debajo de 35% o aquellos pacientes que tengan un QRS estrecho, que están en ritmo sinusal, con un patrón de bloqueo de rama izquierda, ahí sí debemos pensar en terapias adicionales, que más adelante pues el doctor Jairo López, desde el punto de vista de electrofisiología, nos va a apoyar en cuanto a las terapias que puede necesitar el paciente, ¿sí? Y tenemos ese paciente que después de ser valorado, la FEBI se recupera, mayor de 40%. Hablamos de una insuficiencia cardíaca con FEBI recuperada. Entonces, ¿qué vamos a mantener con este paciente? ¿Vamos a suspender el tratamiento? No. Según la guía, está indicado que tenemos que mantener el tratamiento, ¿ok? Tenemos que el tratamiento con dosis óptimas, mantener la educación en el paciente, mantener el ejercicio, todas las demás indicaciones que se dan en la consulta de falla cardíaca, la terapia de rehabilitación cardíaca, el apoyo nutricional en estos pacientes. Aquellos pacientes que ya se vuelven refractarios ya a este tipo de tratamiento, entonces, ¿qué hablamos cuando es una insuficiencia cardíaca ya con síntomas severos y que se vuelven refractarios? Pues ya tenemos que ir pensando en aquellos pacientes que deben ser referidos para una unidad pues, de terapias adicionales de altas complejidades, ¿ok? Para manejo paliativo, trasplante, ¿ok? Ok, hablamos de lo que es el manejo de los pacientes, hablamos de lo que es el manejo de los pacientes con falla cardíaca, estadio con FEBI reducida en estadio C. También, como ya les había dicho anteriormente en la otra lámina, también tenemos otras consideraciones de otras terapias que podemos agregar. Ya les hablé de las indicaciones de la ibabradina, en el caso del vericiguat, ¿ok? De la digoxina, de los ácidos grasos, de los poliinsaturados y de los quelantes de manera de resumen, de los quelantes de potasio. Ahora, las indicaciones para aquellos pacientes con FEBI ligeramente reducida, hablamos que cuando ubicamos el paciente con FEBI reducida, cuando la fracción de eyección está entre 41 y 49, ¿ok? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Los diuréticos, acuérdense que si son necesarios, si hay signos de congestión, ¿ok? La indicación del ISGLT2, el ARNI, el IECA o el ARA, los inhibidores de los receptores de mineralocorticoides y el uso de los beta bloqueantes también. Hay algo que también es de punto para recordar cuando nosotros iniciamos uno de estos medicamentos, ya sea el IECA o el ARA2, cuando nosotros a veces hacemos el switch, ya estando en hospitalización, nosotros siempre mandamos a suspender, y está indicado 36 horas antes el IECA para poder iniciar el ARA2, ¿ok? Eso es para hacer como un método de lavado del medicamento, sobre todo lo hacemos con eso, cuando suspendemos IECA para poder iniciar el ARNI, pero cuando es de ARA2, el valsartán solito, al ARNI no necesitamos ese periodo de prelavado, ¿ok? Que se me olvidó decirle hace rato. Bueno, esto es a manera de resumen de las guías. El tema es muy extenso. Yo sé que aquí no toqué el tema del manejo de falla cardíaca aguda, ¿ok? Creería yo que ese tema queda para otro punto, otro día tocarlo, porque también es muy extenso. Sobre todo el manejo que nosotros vamos a aplicar en la parte de hospitalización, en la parte de consulta, ese paciente que nos llega con sospecha de falla cardíaca, lo estadificamos, lo estudiamos
y poder así poderle brindar lo mejor posible en cuanto al manejo médico para evitar pues todo lo que ya la sobrevida de ese paciente, mejoría de calidad de vida. Y bueno, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Ninguna? A ver, ¿algún comentario? ¿Algún comentario, alguna pregunta, algo que puedan apoyar? La terapia fundacional en insuficiencia cardíaca tiene muchos aspectos que discutir. Seguramente en el día a día ustedes se enfrentan a muchas dudas, o nosotros, ¿no? Ustedes, todos nosotros, nos enfrentamos a muchas dudas de cómo comenzar la terapia fundamental en los pacientes con insuficiencia cardíaca con PVI disminuido, con PVI reducido. Pero disculpen que llegue tarde por cuestiones de una emergencia. No sé, yo creo que la duda más grande está en cuál es el momento en el que yo debo iniciar la terapia y cómo la debo iniciar. Entonces, no sé si lo comentaste, si hay alguna oportunidad de afianzar alguna idea que lo dijiste, pero digamos que es como que lo más sujeto a discusión, el hecho de cómo yo voy a comenzar la terapia fundacional. Hay dos escenarios. El escenario del paciente con falla cardíaca que está en la consulta externa y el escenario con falla cardíaca, del paciente con falla cardíaca que está en la urgencia, hospitalización o UCI. ¿Okay? Y hay que pues, contextualizar la situación clínica en la que se encuentra. Si el paciente está descompensado con signo de congestión pulmonar o no tiene congestión pulmonar significativa. Y entonces pues ahí yo tengo libertades como para comenzar a utilizar alguno de esos fármacos de forma un poquito más acelerada que en otras condiciones. No hay que perder la perspectiva cuando nosotros, que la mayoría de los pacientes en esta institución que nosotros vemos son pacientes que llegan con algún grado de descompensación relacionado con congestión pulmonar, que el tratamiento es descongestionar al paciente. El tratamiento de urgencia es descongestionar al paciente. ¿Okay? Y aprovechar la hospitalización para evaluar, una vez ya controlado el proceso de congestión pulmonar, la oportunidad de iniciar la terapia fundamental o terapia fundacional. ¿Okay? Hay muchos esquemas, hay muchas recomendaciones de cómo iniciar. La tendencia realmente es a que el paciente salga con los 4 fármacos. Si es posible, con los 4 fármacos. Hay un estudio de vida real que es muy interesante con respecto a, no con falla cardíaca, con cualquier patología, que si al momento de hospitalización yo no indico algún medicamento, en el periodo de seguimiento en consulta externa a un año es muy probable que el médico que lo esté viendo en consulta tampoco lo inicie. ¿Okay? Entonces, con esa experiencia, con base a ese resultado de ese estudio, entonces la sugerencia es iniciemos todo a dosis baja en la hospitalización y comenzar entonces a darle la oportunidad al médico que va a manejar al paciente en la consulta externa a que titule, ya no tomar la decisión de que inicie, sino que simplemente titule, ¿okay? Pero ya el paciente inicie. Y no solamente por esa idea de que el paciente no se le vaya a iniciar un medicamento, sino que el inicio precoz también ha demostrado mejorar resultados, sobre todo de reingresos, que es un punto muy duro, ¿okay? Evaluado a 30 días. Hay fármacos que pertenecen al grupo de terapia fundacional que han demostrado impacto benéfico en cuanto a disminución de reingreso o rehospitalización. Y de eso, 2 importantes, que son los ISGLT2 y los ARNIs, los inhibidores de la neprilicina con el valsartán. Entonces, es importante que nosotros tengamos eso claro para evitar que nuestro paciente se rehospitalice, que el paciente por lo menos salga con esos 2 fármacos. Acá la discusión es teórica y didácticamente ya sabemos que el paciente tiene insuficiencia cardíaca con PVI disminuida.
pero en la sesión anterior habíamos dicho que incluso hay parte de la terapia fundamental que podemos iniciar sin saber cuál es la fracción de eyección del paciente. Y ese fármaco, ese grupo de fármacos son los SGLT2, que además tienen una evidencia con uso precoz, que es el estudio EMPULSE, que dice que mejora el tiempo, acorta el tiempo de hospitalización del paciente con congestión, porque no hay que olvidar que son diuréticos, ¿okay? Que originalmente son fármacos diuréticos osmóticos, ¿okay? Y de alguna manera favorecen a ese proceso de descongestión del paciente en asociación con otro diurético. Entonces, si ya con el EMPULSE tenemos evidencia que iniciar precozmente en hospitalización con empagliflozina, el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca, independientemente de la fracción de eyección, con insuficiencia cardíaca, empecemos, ese es uno de los principales que hay que comenzar. ¿Qué es lo que hay que tener claridad? La función renal. ¿Okay? Si tu paciente tiene menos de 30 mililitros por minuto, por metro cuadrado, por 1.73 metros cuadrados de superficie, usted no puede utilizar dapagliflozina. Y la alternativa es empagliflozina hasta 20. Hasta 20. ¿Okay? Ahorita hay en curso algunos estudios que podrían permitir el uso de la dapagliflozina hasta 25. ¿Okay? Pero siguen en curso. No hay todavía una recomendación clara para utilizar por debajo de 30 mililitros por minuto. Y en el caso de empagliflozina también hay en curso estudios que pudieran bajar a menos de 20 mililitros por minuto en la tasa de filtración glomerular, la indicación del fármaco. Entonces son fármacos súper seguros, ¿ok? Lo relacionado con efectos colaterales como infección urinaria, cetoacidosis no hiperglucémica, son muy bajas las tasas de presentación de esos eventos. En el caso de infecciones urinarias, si el paciente tiene una infección urinaria activa, obviamente no lo voy a iniciar, trato la infección urinaria y en cuanto antes, coloco el ISGLT. Y si el tratamiento ya está instaurado y el paciente desarrolla una infección urinaria, retiro temporalmente el ISGLT2, trato la infección urinaria y reinicio nuevamente el ISGLT2. No podemos hacer que el paciente se prive del beneficio cardiovascular que la droga le ofrece. Entonces, definitivamente los ISGLT2 del grupo de fármacos de terapia fundacional es uno de los más seguros para su uso. ¿En qué otros pacientes no podríamos nosotros no usarlo con mucha facilidad? Un paciente que no está comiendo, ¿okay? Un paciente viejito, con problemas cerebrovasculares, que por su condición nosológica no tiene una alimentación activa, es un paciente que tiene una mayor probabilidad de desarrollar un estado cetósico. Entonces, precaución allí. Se resuelve primero su situación aguda y luego se evalúa la posibilidad de iniciar el ISGLT. ¿Okay? Pero el mensaje definitivo de esta presentación debe ser que la hospitalización es la oportunidad de oro que todos tenemos para iniciar la terapia fundacional y egresar a los pacientes, todos los pacientes que tengan PEDI por debajo del 40%, con los 4 fármacos, así sea dosis baja, pero con los 4 fármacos. ¿Okay? No sé si hay algún otro comentario. Sí, sí, es importante que se tomen niveles basales de ProBNP precisamente para eso, para objetivar el manejo y la monitorear del paciente. O sea, el ProBNP es un examen que aquí se está haciendo con facilidad. Tampoco se trata de decir para todo el mundo, pero si el paciente que tenga indicación, la gente que se le va a iniciar el tratamiento para la falla cardíaca, pues tener su ProBNP basal y con respecto a eso, veremos la respuesta del paciente. Sí, incluso los péptidos te ayudan a identificar a un paciente de alto riesgo. Sí. ¿Okay? No solamente para diagnosticar, sino definir qué paciente tiene un riesgo muy elevado de rehospitalizarse en los próximos 30 días. Y eso es un mensaje interesantísimo, gracias por recordármelo, Jairo, que queremos introducir, sobre todo con el equipo de medicina interna, que son nuestra especialidad materna, digamos así, es todo paciente con insuficiencia cardíaca que ingrese a la institución debe solicitarse un NT-proBNP basal y uno el día de alta. ¿Ok? ¿Por qué? La disminución de un 30% del valor del NT-proBNP al momento del alta con respecto a su nivel basal ya cataloga al paciente como de buen pronóstico. El hecho de no tener una disminución de menos del 30%
ya es un paciente que es de alto riesgo y tú tienes que estar más cerca del paciente para evitar su reingreso. Número 1. Número 2. Niveles de NT-proBNP por encima de 5.000 picogramos por mililitro son pacientes de alto riesgo. Independiente de cualquier otro aspecto, es un paciente que hay que estar muy cerca porque va a reingresar. ¿Okay? ¿Y qué otros marcadores existen? El CA125 es un marcador emergente que se está utilizando también para clasificar el riesgo del paciente con insuficiencia cardíaca. El punto de corte no está muy claro todavía. Se está usando el punto de corte para CA de ovario, que es 30 unidades. ¿Ok? Todo paciente que tenga más de 30 unidades de CA125 es un paciente de alto riesgo. ¿Ok? ¿Cuántas veces lo voy a pedir en la hospitalización? Una sola. Una sola vez. Porque la vida media del CA125 es como 21 o 25 días. ¿Okay? Entonces no vale la pena pedir varios CA125. Una pregunta. Si el paciente tiene un problema de altísimo, ¿qué valor tiene pedir esos otros marcadores si ya sabe que es alto riesgo? No. Ahí lo que pasa es no que... es para valorar recursos. Sí, se puede omitir. En ese caso se podría omitir. Se podría omitir. El uso del CA125 se establece como alternativa en situaciones donde el NT-proBNP puede no ser tan fiable. Exactamente. ¿Okay? Por ejemplo, si tú tienes un paciente con sepsis, que en la UCI hay mucho, y se le solicita un NT-proBNP, es probable que tú tengas un NT-proBNP muy elevado. Y nos ha pasado así. 15.000, 16.000, 20.000. ¿Okay? Nos ha pasado así varios pacientes. Bueno, acuérdate que el diagnóstico de falla cardíaca es el NT-proBNP o péptido más todo lo demás. Pero tiene que estar presente el péptido. Ahora, tú sabes que la condición de sepsis puede ser un agente confusor porque eso es una situación que eleva el NT-proBNP sin necesidad de que haya falla cardíaca. Entonces ahí el CA125 cobra importancia. ¿Por qué? Porque no está influenciado por esa situación. Eso mismo ocurre en pacientes mayores de 75 años, como Marilyn seguramente lo colocó porque yo vi la presentación antes. Los mayores de 75 años tienen un corte de NT-proBNP muy por encima del que consideramos normal. ¿Ok? Cuando consideramos normal 300 para un paciente adulto normal, no sé si decirle normal, adulto joven, contemporáneo, así como nosotros, en comparación con uno de 75 años, el punto de corte son 1500, solamente por la edad. Entonces, de ahí yo tengo un punto confusor. ¿Será que el paciente tiene insuficiencia cardíaca o esto es una condición asociada a la edad? CA125 sirve más que en el NT-proBNP. El paciente tiene falla renal, CA125. Y por el contrario, como discutimos la semana pasada, está el otro extremo, el paciente obeso. El paciente obeso no eleva los péptidos. El paciente tiene falla cardíaca, con todas las letras de la palabra y tiene los péptidos normales. Porque el tejido adiposo degrada los péptidos. ¿Okay? Y entonces, no eleva péptidos natriuréticos. Y donde allí sí es muy valioso también el CA125. ¿De dónde sale el uso del CA125? Que la cerosa tiene un origen embrionario celónico y todas producen CA125 cuando esa célula se congestiona. Entonces, lo que está hablando es de congestión de las cerosas. Entonces, si yo tengo derrame pleural, si tengo ascitis, si tengo derrame pericardio, etc., voy a tener un CA125 elevado. ¿Okay? El NT-proBNP que nos está hablando de presiones de llenado alto del ventrículo izquierdo, de estrés parietal del ventrículo izquierdo elevado. Entonces, entendiendo esas situaciones, uno va interpretando cada vez mejor los péptidos, cada vez mejor el CA125, y hay otros marcadores emergentes que se están utilizando ya un poquito experimental ahorita, pero seguramente van a tener un importante papel en la clínica en los próximos años. Doctor, una pregunta desde el punto de vista del tipo de falla cardíaca, ¿cómo hacemos con esos pacientes que, como he dicho, esos parámetros que les indican, digamos, lo que alto riesgo o un porcentaje alto de no hospitalización que nosotros no nos conviene no reingreso por lo mismo todo? ¿Usted qué nos podría contar con respecto a la condición con las EPS? ¿Nosotros lo podemos mandar al grupo de falla cardíaca de la EPS o cómo va ese tema? Porque la verdad es que, digamos que desde salud
cuando ingresen los pacientes. Pero entonces yo veo que también tenemos de otras CPS que como usted mismo dice, que dan corriendo extra y más, pero no sabemos cómo enviarlo, cómo manejar ese tema porque no sabemos. Ah, sí. Bueno, eso que yo como amigo de Pero no sé. porque desde las 7:30 de la mañana hasta ahorita vamos a ver todo el organismo por la RPS y ya se cerró contrato con la RPS y a partir del 1 de agosto todo el manejo original cardíaca de la RPS van a ser valorados por la modulación cardíaca de forma ambulatoria. Entonces, el ciclo de precisamente por ese proceso de expansión que está sufriendo la unidad, porque ya vamos a comenzar con nuestro segundo aliado comercial, pero que a su vez realmente la EPS que más población tiene en el norte de Santander. Recordar, por favor, a los asistentes virtuales llenar la lista virtual que está en el chat. 724.000 asegurados en el norte de Santander como departamento. Solamente área metropolitana, cerca de 100.000. No, así. Cerca de 100.000. Significa que en el departamento, de forma teórica, según la prevalencia de la enfermedad, nos vamos a encontrar cerca de 40.000 pacientes con insuficiencia cardíaca solo de 9PS. Y les comento que vamos a comenzar a ver pacientes de 9PS subsidiados y no. Las dos cosas van a venir aquí como paquete integral de atención de insuficiencia cardíaca, tanto como unidad de insuficiencia cardíaca como clínica médica rural, por sus servicios de hospitalización, urgencia, UCI. ¿Okay? Entonces, pues, es muy oportuna la pregunta porque estamos trabajando en eso. Pero es muy gratificante, como decíamos ahorita con la representante de la APS, los resultados del manejo del paciente en la unidad de insuficiencia cardíaca, porque hay dos grandes objetivos que se logran en ese sentido. Primero, titular la terapia. No hay forma de una consulta tradicional de cardiología, medicina interna o medicina general que se logre titular a la velocidad que la guía recomienda la terapia. No hay forma. O sea, ¿a qué paciente le dan cita con su médico cada 2 semanas? O cada semana con dice el ¿okay? La atención en programas especializados de cardiología nos permite eso. El estudio de Strong nos dice, en un mes usted titula a dosis máxima a su paciente y está disminuyendo mortalidad desde ya. De forma muy precoz. Y está disminuyendo posibilidades de regreso y de necesidades de hospitalización y consulta médica. Perfecto. Y el otro objetivo es la educación del paciente. ¿Okay? ¿En qué se va a reflejar todo su esfuerzo? Desde el punto de vista asistencial, va a dejar de hospitalizar al paciente y va a disminuir la mortalidad de los mismos. Porque las hospitalizaciones, sea el resultado que sea, causado por falla cardíaca, son un punto en contra del pronóstico de los. Si le ponemos muy bien al paciente en la hospitalización, es un punto en contra. El hecho de que el paciente tenga 2 hospitalizaciones en un solo año, altísimo para la mortalidad. Y los pacientes lo que vemos es que se hospitalizan cada mes, cada 2 meses cuando les va muy bien. Quiere decir 6 hospitalizaciones al año como mínimo. Entonces, la estrategia de expansión hacia la EPS es muy importante. Seguramente se va a tratar también de negociar con Sánica, con fuerzas militares, pues con los aliados comerciales de la clínica e incluso hasta con personas particulares. Se está comenzando a hacer la Exacto. Sí, yo creo que inconsciente. Ajá. Ajá. Bueno, por eso es que les dije que puedas. Porque son preguntas tan sencillas, pero tan importantes. Yo creo que aquí alguien me puede ayudar con esto. Porque es que hay personas que les da miedo. Sí, les da miedo. Entonces tenemos que estar echando a enseñar como que Claro. claro, teniendo en cuenta que hay que hacer. Es a eso. Comenzar la respuesta a través de 2
de dos cosas. Uno, ¿a qué le tenemos los médicos a las dosis altas de diurético? A que se le baje la presión al paciente. ¿Okay? Y a Ayuda los asistentes virtuales. esos son los dos miedos más grandes. Lo de autotoxicidad y eso, ya eso es casi que cosa de pasado. Pero a los dos miedos más importantes es la hipotensión y el empeoramiento de la tasa de filtración proteica. ¿Cierto? Hay estudios ya bien claros, en vida real, que definen que el uso de diuréticos en falla cardíaca, en congestión aguda, con dosis de hasta 400 a 600 miligramos al día de fluoxetina, no se relaciona con hipotensión. Eso no es así. ¿Okay? Y hay que recordar también otra cosa, ¿cuál es la presión basal del paciente? Y recordar un concepto básico de fisiología, que la presión arterial depende de dos cosas, del gasto cardíaco y de la resistencia vascular. Y si yo tengo un paciente que tiene 16% de presión de eyección, ¿qué gasto cardíaco tiene ese paciente? O al contrario, ojo, que vamos a hablar de eso. Tengo un paciente con 75% de presión de eyección y tiene una hipertrofia ventricular izquierda concéntrica severa, una caída chiquitica, y le calculo el gasto cardíaco está bajito, la presión arterial de ese paciente está baja. Entonces es raro que nosotros veamos un paciente con una arteria severamente disminuida que tenga presión de 120. A menos que sea de base. A veces, a menos, ¿por qué? Porque ya nos vamos al componente de la resistencia vascular. Pero el paciente con falla avanzada o con falla con disfunción severa del vehículo, mejor dicho, es un paciente que habitualmente está hipotenso. Pero la hipotensión que compromete la hemodinámica clínica del paciente es la que a mí me interesa. Si compromete el llenado periférico, la que tiene 90 de presión sistólica y está chévere, orinando, hablando de bien, coherente, ¿verdad? Esa es presión. Y eso no debe ser el limitante del uso del directo. Y tiene la dos formas de usar, o alcohol o la difusión. O si es mucha la duda en cuanto a la dosis, pueden guiarse por el sodio urinario. Empezamos a utilizar sodio urinario y ahí particular. Sí. Y el otro lado, el otro miedo es la función renal. ¿Cuál es el problema con la función renal? No, que el doctor, yo le puse diurético y hoy tenía 1.8 de creatinina y ahora me amaneció con 2.1. Sobre todo si inicio responde SGLT2, eso es una respuesta normal. Eso es una respuesta normal. Sobre todo si estoy usando ISGLT2. ¿Por qué? Porque no, existen varios conceptos que son muy interesantes. El concepto de congestión renal existe. Así como está estigmatizado el paciente, así está estigmatizado el riñón. ¿Okay? Y existe un concepto muy interesante que se llama taponamiento renal, que tiene que ver con la congestión renal. Y si yo no descongestiono a ese paciente, la congestión renal de ese paciente se va para el suelo, porque la congestión va a terminar taponando el riñón. Entonces no le tengo que tener miedo a eso. Ahora, ¿a qué le tengo miedo yo? Que haya un ascenso de la creatinina de más del 30%. Sí. Más del 30% no es normal. Entonces, ¿cuáles son las dosis que yo voy a usar? Depende de que si el paciente está usando o no está usando previamente. Si el paciente está usando diuréticos en casa, ¿qué dosis está tomando usted, señor? No, una tableta 2 veces al día, todo, ¿no? Por litro de leche. La tableta en Colombia es de 40 miligramos, le toca 80 y 80. Esa es la dosis de entrada por endovenoso, porque el vecino está envasado también. Y la absorción es rara. Entonces, doble la dosis. Y ahí entra en papel en juego los comentarios de figura. Tengo herramientas que pueden orientarme a cómo utilizar los directos. ¿Cuáles son esas herramientas? Número 1, el sodio urinario. Barato y en cualquier parte lo hace. ¿Cuál es mi meta? Más de 100 mililitros por litro de expresión de sodio en orina ocasional. ¿Cuándo lo voy a medir? Chicos, a las 2 horas. Usted me da bola de proximidad, a las 2 horas yo tengo que estar midiendo el sodio. No es que
Mañana me sacan el sodio para ver cómo le mueve. El paciente está conflictivo. El paciente se está ahogando. Entonces, el paciente venía de la casa, 40 miligramos, le pongo 80 y a las 2 horas le estoy midiendo el sodio. Está por debajo de 100, doble la dosis. Y la próxima dosis le toca a 160. Y así voy titulando dependiendo del sodio urinario. ¿Qué otra herramienta tengo? El volumen. El volumen tiene que estar entre 100 y 150 por hora. Si está por debajo de eso, aumento el doble. ¿Cuándo lo vuelvo? Cada 2 horas. A lo sumo, cada 4 horas. Pero no voy a esperar 24 horas para evaluar y ajustar. Tengo que ajustar en las primeras 24 horas el paciente tiene que estar ya desconectado. No podemos demorar unos días, porque eso va en contra del pronóstico del paciente y prolonga el tiempo de utilización. Entonces, esa es la forma de usar. Dosis máxima, 400 a 600 miligramos al día de furosemida. Y hay otro concepto interesante también que tiene que ver con descongestión, que se llama bloqueo secuencial de la mitola. Utilizar diuréticos de distintos mecanismos de acción para descongestionar, para potenciar el efecto diurético. Entonces, tenemos estudios como el clorótico, que demostró que asociar una tiazida a la furosemida de forma precoz en el paciente congestivo disminuye el tiempo de descongestión. La forma de administración de la misma furosemida, el resultado final de darle en bolo o en infusión parece no ser diferente en mortalidad, pero sí acorta el tiempo de hospitalización utilizando la administración por infusión continua. ¿Qué otras alternativas? Los ISGLT2, los antagonistas de mineral corticoides son diuréticos. ¿Okay? Y ahí llevamos 4 diuréticos. Y tenemos un quinto diurético que recientemente también tenemos evidencia con el estudio ADWORD, que es la acetazolamida. La dietita acetazolamida está jugando un importante papel en el manejo de pacientes con falla cardíaca con congestión. ¿Qué se hace? Anexar a la terapia diurética la acetazolamida. Eso no va a ahorrar dosis de furosemida. La dosis de furosemida se coloca a la dosis que el paciente lo necesita. Esto lo que nos va es ahorrar tiempo de congestión. Acorta el tiempo de congestión y acorta el tiempo de hospitalización. Ya. ¿Okay? Hay que tener un poquito más precaución por el electrolito, la creatinina, esas cosas, pero con una evaluación diaria de esos niveles, todo se puede. ¿Paciente se le baja el potasio? Corrigen el potasio, pero no le bajen los diuréticos. Sí. No le bajen los diuréticos. El paciente tiene un balance negativo muy alto, no le bajen el diurético, el paciente tiene un depósito de agua corporal muy elevado, el balance tiene que ser muy negativo. Y el otro aspecto es evaluar la congestión, no solamente clínicamente se evalúa la congestión, se evalúa también por ecografía pulmonar, por ecografía Rhesus. ¿Okay? En la clínica estamos tratando de protocolizar el alta guiada por ecografía pulmonar Rhesus. ¿Okay? Y eso nos está dando resultados muy buenos porque se ha demostrado que el paciente que aparentemente desde la evaluación clínica estaba descongestionado, se va para casa y resulta que regresa porque realmente ese paciente sí está aún congestivo, pero sin síntomas. ¿Okay? Y en la ecografía pulmonar y el Rhesus nos ha permitido identificar el estado de congestión subclínico y desde el alta ajustamos los diuréticos. Chao. Y punto final con los diuréticos. Hay que hacer la transición en la hospitalización de la terapia parenteral a la terapia oral. 24 horas antes de regresar al paciente, el paciente tiene que iniciar la terapia con facilidad oral. ¿Por qué? Porque usted lo que evaluar si el paciente se descompensó o no en esas próximas 24 horas con el tratamiento. Pues me voy a regresar para casa con vía oral y no sé qué es lo que va a pasar en esas 24 horas. Si no tiene una adecuada absorción del fármaco, se va a congestionar otra vez y no volvemos a utilizar. Entonces, la transición del parenteral a oral de los diuréticos también es muy importante en la hospitalización, por lo menos 24 horas antes de la Al contrario, yo creo que el paciente aumenta cogestivo
pero ya con la ecografía no encuentro nada, no encuentro línea B, no encuentro descarga, la capa griega. Así que pues, de acuerdo. Con la ecografía portátil. Es un eco portátil. Ni siquiera es que hay que llevarlo. No. Ese eco portátil se lo tiene que pedir a la doctora Pilar que se lo traigan ustedes con Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Recuerden, los que están conectados, registrarse al link de asistencia virtual para que no queden asistencia. Muchas gracias. Se envió al chat del Zoom, ahí pueden acceder al link. En primer lugar, pasa a hacer ecografía pulmonar y eso.